Entonces, pues las ciudades que se comienzan a formar, pues las primeras son ciudades en las Antillas, ¿ya? Y es lógico porque es a donde llegan primero los descubridores y posteriormente ya em, la campaña de conquista. Entonces, estas ciudades pues son antillanas, ¿ya? Entonces, pero ya se estaban formando, tales como Santo Domingo y también La Habana, ¿ya? Entonces, ya para tierra firme, pues una de las primeras que se funda pues es Zempoala en México, ¿no? Y pues veamos para el caso del territorio lo que es Guatemala. ¿Qué objetivos tenían las ciudades? Primero, romper con el núcleo social que se había mantenido hasta de los periodos, ¿no? De la cultura maya, ¿ya? Entonces, al fundar una ciudad a la española o a la europea, ¿ya? Porque vamos a ver el tipo de ciudad que van a formar. Entonces, pues precisamente es eso. Primero, fijar como un centro de administrativo de que les permitiera seguir conquistando, ¿ya? Que les sirviera como centro de administración, ¿ya? Y también de asentar la presencia española en los territorios conquistados, ¿ya? Y también establecer los derechos de esos primeros ciudadanos, ¿ya? ¿Y quiénes eran esos primeros ciudadanos o los primeros vecinos? Pues eran pues los españoles, o sea, los conquistadores, ¿ya? Los que tenían méritos de conquista. Entonces, estas ciudades, pues, son ciudades, que son de tipo ajedrezado, ¿ya? En su diseño, ¿ya? Pero las primeras, pues, son ciudades, campamento, como fue el caso de la ciudad de la primera ciudad de Santiago que se fundó, ¿ya? Que vimos que también constituyó una afrenta para los cachiqueles, ¿no? Y que fue, uno de los motivos de la gran rebelión cachiquel. ¿Ya? Entonces, esta ciudad, pues, era de tipo campamento militar, ¿ya? Porque de este territorio, pues, salió la campaña para ir a conquistar El Salvador y conquistar los otros señoríos que consideraban como rebeldes, ¿no? Entonces, era el objetivo. Pero esta ciudad, debido a la inestabilidad de la época y toda la situación de la rebelión, entonces obligó a que se trasladara a esta ciudad. Esta fue fundada en junio de 1524, ¿ya? Y casi inmediatamente al proceso de conquista, ¿ya? Entonces, esta ciudad se traslada 3 años después a la nueva ciudad de Santiago, hoy sería la ciudad vieja, ¿ya? A los alrededores, en las faldas del volcán de Agua. Y entonces vemos de que establecer la ciudad en el Valle de Almolonga, ¿no? Entonces, estas ciudades, al establecerlas en sitios que son sitios de riesgo, posteriormente se va a materializar ese riesgo, ¿no? Que fue la erupción del volcán de Agua y qué significó pues la destrucción de esa ciudad. Y algo importante que dentro de las ciudades pues se organizan los primeros cabildos y los cabildos pues los forman pues ¿cómo se llama? Los habitantes españoles, ¿no? Entonces deciden el traslado de la ciudad a la ciudad hoy de la tercera capital, que fue la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, hoy Antigua Guatemala. Y les decía de que son ciudades diseñadas a la europea. ¿Por qué a la europea?
Este de acá es un plano de la ciudad de Antigua, hoy en la ciudad de Santiago, y esta es una ciudad, ¿cómo se llama? Un plano de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y por qué? ¿En qué se parecen? Pues el diseño de las ciudades es como un tablero de ajedrez, ¿ya? ¿Qué es lo que permite el tablero de ajedrez? Para quienes juegan ajedrez. A ver, deporte, ciencia le llaman. ¿Qué facilita el tablero del ajedrez? Los movimientos ya están establecidos por un número, una letra, hay una manera de ubicarlos eh, como tal en un espacio. Se puede ubicar una cuadra o un Y espacio grande. moverse de un lado a otro, recorrerse una ciudad. Entonces son calles anchas, ¿ya? Entonces estas son ciudades casi como medievales, ¿no? Entonces, tiene en el caso de estas ciudades, tienen un casco administrativo, ¿ya? En este caso sería una plaza central en donde se ubica una fuente y esa fuente pues es como para abastecer de agua, ¿ya? Y también tiene que tener una catedral, o sea, una iglesia, un portal del comercio, la administración, ¿ya? Entonces, si ustedes van a la ciudad de la Antigua, pues ustedes se la recorren de norte a sur, de este a oeste, y permite esa comunicación, ¿ya? Entonces, y si vemos esta ciudad, también la de Buenos Aires, de la misma manera, ¿ya? Entonces, con los puntos cardinales tiene sus alamedas, ¿no? Entonces, todo bien ordenado, ¿ya? Entonces, ese es el tablero, el tipo de ciudad a la europea, ¿ya? Entonces, esto pues trata de romper, o sea, la organización es totalmente distinta a lo que a lo que se conocía ¿ya? Hasta en la época prehispánica. ¿No? Entonces, esto es un cambio muy significativo. Bueno, entonces, estas ciudades pues son diseños que se recorren, o sea, que estaba por ordenanzas reales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cada una de las ciudades tiene sus reales cédulas de aprobación, ¿ya? Porque no podía diseñarse una ciudad si no había una ordenanza, a diferencia de la primera, ya que esa primera, pues esta venía respaldada jurídicamente por las capitulaciones. Entonces, pues esta es la ciudad de Santiago, ¿ya? Y esta pues era Ciudad Vieja, ¿no? Bueno, entonces, estas ciudades, y la última, pues, la ciudad de Santiago, esta se destruye en 1773, ¿ya? Y hay toda una discusión entre si se traslada o no, o se quedan. Entonces, y el mismo arzobispo del momento, que era Pedro Cortés y Larraz, estaba en contra del traslado de la ciudad, ¿ya? Porque ya habían elegido el Valle de la Ermita o de la Asunción o de la Virgen. Ya dentro de 5 días va a ser el aniversario de fundación de la ciudad, ¿no? Que cuando se traslada en 1776, ¿ya? Pero ya formalmente hasta 1777, ¿ya? Entonces, que es la nueva Guatemala de la Asunción, como es el nombre correcto de la ciudad. ¿Ya? Entonces, incluso si ustedes van al centro histórico, el mismo centro histórico tiene un diseño ajedrezado, que ya posteriormente con lo que sucede en la ciudad de Guatemala, que no hay una planificación urbanística como tal, que sea amigable con la población, pues eso ya es otra situación, ¿no? No es amigable. Pero en su momento, pues esta ciudad pues fue perfectamente diseñada. Bueno, entonces vemos, este es el primer levantamiento de los vecinos, ¿ya? Y los edificios que estaban autorizados, esta es la Real Cédula, ¿ya? De la Nueva Guatemala de la Asunción. Y vemos otra vez la iglesia, la plaza,
La fuente, pues la antigua, pues se había destruido. Esta es la de los años 40 que diseña Galeotti Torres, ¿no? El Real Palacio de los Capitanes, que se cae con los terremotos de 1917 y 18, ¿ya? Entonces, y el ayuntamiento que también se cae, ¿no? Entonces, vemos que el centro administrativo se seguía manteniendo. Bueno, entonces, vemos de que esta es parte de las ordenanzas, ¿ya? Y viene a causar, pues, a contribuir junto con el proceso de conquista y toda la cuestión del sometimiento, la catástrofe demográfica, a romper parte de eh, el tejido social de la organización que tenía la población indígena, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva, y como les digo, todo tiene que ver con la legislación, porque todo tenía que ser legal. Entonces vamos a ver ahora pues las bases que le dieron sustento a colonización de América, las bases legales. Entonces, si usted, cuando leímos el requerimiento, vimos de que ellos hacen referencia a de que el poder pues emana de Dios, o sea, viene de Dios. Y este poder pues llega también a la iglesia y también a los reyes, o sea, el poder de los reyes es de origen divino porque se convierten en los vicarios de Cristo, ¿no? Entonces, que son los representantes de Dios acá, ¿ya? Entonces, pues esto va muy de la mano con la propuesta que tenía pues el derecho romano, ¿no? Entonces, y que el derecho que estaba en España y que regía España se le conocía como el derecho castellano, ¿ya? De Castilla, los reinos de Castilla y Aragón, esos reinos cristianos, ¿ya? Entonces, pues esto tiene que ver con la manera de administrar América. Y miren, jóvenes, esta manera de concebir el poder aquí, el Estado es un Estado absolutista monárquico, ¿ya? Distinto a la concepción moderna de Estado que tenemos en la actualidad. Bueno, en teoría, ¿no? Aquí en Guatemala, pues ya no tengo que recordarles cómo estamos. Bueno, entonces, eso se da una unión de iglesia-estado, ¿ya? El estado está muy relacionado con lo religioso, ¿ya? Entonces, esto se mantiene, ¿ya? En América y el derecho así lo refleja. ¿Ya? Entonces, esa unión es la que trata de romperse en el siglo XIX con la fundación de los estados modernos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta manera de conquistar y de colonizar, vemos que es en nombre de Cristo y la iglesia pues asumió muchos roles administrativos y cobró un poder muy importante en América, ¿verdad? Entonces tenemos una visión dogmática del Estado. Entonces, dentro de estas instituciones que tenemos, pues está el denominado patronato regio. ¿Ya? Esta es una figura que ¿cómo se llama? Se creó en la península, bueno, que creó la iglesia, ¿ya? Para, con funciones, primero de nombrar obispos, y esta pues es creado por el Papa, ¿no? Y sus representantes, ¿ya? Entonces, creaba obispos, tenía que ver con la administración de las órdenes religiosas para América y los territorios de dominación tanto de Portugal como de España, ¿no? Entonces, y también la corona, pues trataba de mantener en alguna medida controlada, quería mantener controlada la iglesia, pero se le fue mucho de las manos. Entonces, y también de velar por que el proceso de cristianización se llevara a cabo, ¿ya? Entonces, esto pues es el denominado patronato regio, ¿ya?
que funcionó por 2 siglos en América. Entonces, parte de este reflejo de la unión iglesia-estado, pues tenemos este edicto que emitió Carlos V. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿O no quieren leer? Nancy, Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, islas y tierra firme del mar, océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla, recopilación de leyes de Indias, edicto emitido por Carlos V Carlos en V. 1519. Muy bien, gracias. Entonces, vemos que acá ya ha muerto el rey Fernando, ¿ya? Y pues ya es Carlos, uno de los hijos, el que está gobernando, ¿no? Entonces, vemos esa unión iglesia-estado. Bueno, entonces, retomando un poco lo del derecho castellano, ¿qué implicó? Pues el derecho castellano son todas esas disposiciones, tipo de doctrina, costumbres, ya que regían España, ya que se convertían en derecho y que regían la península. Cuando me refiero a la península es del otro lado del charco, ¿bien? Entonces, ese derecho, eh, en algunas veces, ya, eh, se echó a andar en América con el objetivo de suplir algunas necesidades que se tuvieran, ¿ya? O sea, no siempre fue el derecho indiano el que se puso en marcha acá, sino cuando existían esa especie de denominados vacíos legales, pues entonces se echaba a mano del derecho indiano, ¿ya? Entonces esto es significativo. Entonces, el derecho castellano, pues, como les decía, se echó a andar en América, ¿ya? Y tuvo esa unión con el derecho indígena, pero el derecho indiano, pero era el que tenía más peso era el derecho indiano, ¿ya? Porque el derecho indiano es el que eh, surge para América, específicamente para América. Y dentro de ese derecho castellano, pues tenemos las capitulaciones, ¿verdad? Que se firmaron entre el descubridor en 1492. ¿Cómo se llamaron esas capitulaciones? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué se, ¿De Santa Fe? ¿ya? Las capitulaciones de Santa Fe, ¿ya? Y de ahí pues que se originan pues los otros, ¿cómo se llama? Las otras disposiciones. Entonces, el derecho indiano pues nace ya en el siglo XVI, ¿ya? Y pues son todas esas disposiciones que se generan para gobernar, regir la vida de los habitantes de las colonias españolas, porque las colonias españolas no solamente era América, sino que también tenía en Asia y en Oceanía, ¿ya? O sea, por eso le llaman ellos, en el capítulo ustedes van a leer, ese mundo tan extenso, tan distinto, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Entonces, ¿de qué estaba formado? De distintas leyes, también de capitulaciones, de bulas papales, de tratados, de edictos, ¿ya? Documentos pontificios, ¿ya? Todo para regir la vida en América, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, hay una gran recopilación de leyes, pues se va a realizar ya en 1680. ¿Y qué elementos lo conformaban? Pues estaba el derecho castellano, el derecho indígena, que ya vamos a ver por qué era importante, y el derecho específico para Indias. ¿Por qué? Porque hay disposiciones que solo se echan a andar en determinadas regiones, ¿ya?
Entonces, el derecho de Indias, de los pueblos, en este caso, el derecho indígena, es el que existía, ¿ya? Y que se toma en cuenta, en consideración, cuando no contradice las disposiciones que tenga el derecho indiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay situaciones que únicamente se podían resolver tomando en consideración elementos del derecho indígena. Entonces, tenemos ahí derecho que se rige dentro de los aspectos de gobierno municipal, ¿ya? También estas circunstancias que les hablaba del derecho natural, ¿ya? Y del derecho indígena. Las fuentes del derecho indiano, pues tenemos, creo que ustedes ya llevaron un curso de introducción al derecho y todavía ahorita están llevando otro. Díganme si han cambiado las fuentes del derecho. Ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Aún se mantiene la Aún se jurisprudencia. mantiene, ¿no? Sí. Entonces, pues la gran recopilación de leyes de Indias, pues tenemos que finalmente se vio publicada en 1680, ¿ya? Y esto se convirtió en un elemento de gran apoyo para la manera de administrar y de legislar para América, ¿ya? Y de tomar en cuenta todo lo correspondiente a las personas que ejercían el poder en nombre de la corona en América, ¿no? Entonces, como fuente de consulta, ¿ya? Entonces, y abarcaba pues todo lo que se había emitido desde España para el resto del continente. Y hay elementos, por ejemplo, que regían la vida acá y que se consideraba que no era lo mismo el virreinato del Perú que el virreinato de la Nueva España, o en el caso de la Capitanía General de Guatemala, que era una de tipo pretorial, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué características tenía este derecho? Bueno, un causismo acentuado, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Tendencia asimiladora, minuciosidad reglamentaria y el sentido religioso. Y por qué es estas características que tiene el derecho indiano. Pues el causismo quiere decir de que esto desencadenó tanto en burocracia y en disposiciones específicas para determinado territorio. ¿Ya? Entonces, que se legislaba y se buscaban las soluciones de los problemas según cuál había sido la génesis del problema. Y esto aquí que dio como resultado de que no pudiera utilizarse en todo el resto de América Latina, sino que específicamente de la región en donde surgió. ¿Ya? La tendencia asimiladora, ¿ya? De que España quería regir los casos tanto de la metrópoli como de acá de América y de las otras colonias de una manera igualitaria, pero la realidad le dio, como le explota en la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque los casos son distintos, las realidades en donde se implementaban eran totalmente distintas. Y eso la práctica lo ha demostrado. En los casos en donde se han tomado leyes en la actualidad, leyes de otros países se copian y se quieren implementar aquí, ¿qué sucede? ¿Son los mismos resultados? ¿Las experiencias son las mismas? No. No. ¿Por qué?
Lo que las pasa es que condiciones. depende del territorio en el que estemos, por condiciones, por raza, por lo que sea. Inclusive por eso en Estados Unidos depende del estado, cambian ciertas cosas porque no se puede aplicar el mismo castigo si las condiciones son diferentes para la población. Igual en México. Hasta por Y de educación. México para acá, sí, sí, Por eso. los casos son distintos. Ajá. Y otra cuestión, la minuciosidad, ¿ya? Em, no es lo mismo, son distintos todos los casos, ¿ya? Y nunca se va a, ¿cómo se llama? A implementar la ley a rajatablas, ¿no? O sea, tal y como está. Entonces, eso es distinto. Entonces, hay que conocer los casos y la experiencia, ¿ya? Pero en ese momento no era así, sino que tenía que, cuando en teoría, pues, se quería al pie de la letra, ¿no? En algunos casos. Y esto dio origen también a que se dijeran, pues, las leyes se acatan, pero no se cumplen, ¿no? Y en la situación del sentido religioso, la Génesis, ya vimos, unión iglesia-estado, el poder emana de Dios, hay que evangelizar, hay que cristianizar a los infieles, y si los infieles no quieren, pues hay que hacerle la guerra, ¿no? Entonces, había que, ¿cómo se llama? Reglamentar la vida de los habitantes de América, había que cristianizarlos, ¿ya? Entonces, la característica del derecho es eso, o sea, del derecho indiano, porque si nos dimos cuenta al momento de leer el requerimiento, pues el requerimiento habla acerca de que si no se acepta la voluntad de Dios, si no se quieren cristianizar, entonces, ¿qué se podía hacer? O sea, ¿qué estaba autorizada la persona a hacer? A hacer la guerra, ¿no? Y a castigarlos, etcétera. Entonces, y otra de las situaciones que coadyuvó a esto, pues también fue la formación de los juristas, porque los juristas que eran nombrados, ¿ya? La mayoría pues son religiosos, ¿no? Entonces, debido a esto, pues la característica fundamental pues es el sentido cristianizador. Además, había un predominio de lo público, pues lo público eran los intereses del rey, ¿ya? Entonces, se priorizaban los intereses de la corona, ¿ya? Sobre la cuestión privada, ¿ya? Sobre las campañas de conquista, ¿ya? Y entonces, otra también era el sentido de proteger, ¿ya? De proteger la vida, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Debido a el despoblamiento que se estaba experimentando tanto en las Antillas y ya posteriormente en tierra firme. Entonces, era el sentido de preservar la vida de los tributarios o de los servidores de la corona, ¿no? Y también de los conquistadores. Entonces, vamos a ver esto. Bueno. Entonces, los documentos, pues tenemos de que las bulas papales únicamente las emite la iglesia, ¿no? Las emite el papa. Tiene que llevar el sello pontificio, el sello papal, para que sea tomado como válido. Y tenemos las bulas papales más famosas, ¿cuáles fueron? Y que desencadenaron luego un tratado. A ver, eso ya lo vimos, no voy a abundar más, pero sí es necesario que recordemos. No son las capitulaciones, son bulas. Son 3. Puede ser pregunta de examen. A ver. ¿Por qué se quedan callados?
Ay, no puede ser ustedes. Eran las vulvas intercaeteras. Las intercoeteras 1, 2 y 3, o denominadas bulas alejandrinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las las emite el Papa Alejandro VI, ¿ya? Y estas desencadenan posteriormente el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Que dividió al mundo en dos. Pues yo aquí ya no me detengo porque eso ustedes ya lo conocen. En las capitulaciones sí me detengo un poco. Las primeras capitulaciones, ustedes ya me dijeron que fueron las capitulaciones de Santa Fe, pero esas fueron las primeras. Entonces, el primero en capitular fue Colón para venir a América, ¿ya? Entonces, esto es parte del derecho castellano, ¿ya? Pero posteriormente, los conquistadores también debían de capitular, ¿ya? Entonces, pues aquí se están estableciendo las obligaciones y los derechos, ¿no? Entonces, estas capitulaciones, pues, establecían el derecho de la corona, de las ganancias que generaban las expediciones, ¿ya? Entonces, el capitulador, o sea, el viajero, pues, se comprometía a financiar su viaje, ¿ya? Y todo lo concerniente a la expedición. Eso la corona no invirtió, ¿ya? Pero la corona sí le otorgó beneficios a el conquistador, o sea, al capitulador. Y dentro de estos beneficios se le conocen como mercedes reales. Mejor si van apuntando para que no se me quede mus la próxima pregunta que les haga, porque esto es parte del derecho, ¿ya? Y que hay que ir manejando de cabo a rabo, como decimos comúnmente. Entonces es explorar, conquistar, poblar, gobernar, ¿ya? Los nuevos territorios a nombre del rey, ¿ya? Entonces, y dentro de esos méritos de conquista, ¿ya? O mercedes reales, como él le llamaba, eh, estaba también una encomienda, o sea, tener acceso a tierras, ¿ya? Y a población para que las trabajara, que iba a ser su encomienda, ¿ya? A cambio, el encomendero, o sea, el beneficiario, tenía que instruirlos en la fe católica, ¿ya? Entonces, y cobrar de ellos el tributo, ¿ya? Entonces, pues esto en esta primera etapa se convirtió en una casi esclavitud. Esto es una. Entonces, los primeros, ¿ya? Entonces, los primeros conquistadores, pues se les entregaron sus mercedes reales, sus encomiendas, ¿ya? Y también fueron beneficiados con el trabajo. El trabajo se le conoció como repartimiento, ¿ya? Que es una institución de trabajo. Entonces, estos reconocimientos, posteriormente la corona va a querer frenarlos con las leyes nuevas y vamos a ver cómo. Bueno, entonces, cualquier disposición que tomara la corona o que tomara el rey con respecto a cómo mediar la vida de América, ¿ya? O de las Indias, como él le denominaba, las emitía por medio de una real cédula. El traslado de una ciudad, la creación de una universidad, la universidad tiene su real cédula, una disposición de un nuevo impuesto, lo daba a conocer por medio de una real cédula. Y esto venía, ¿cómo se llama? Con el sello real, ¿ya? Entonces, el rey decía, las mías indias, ¿ya? Hay una recopilación de reales cédulas en el Archivo General de Centroamérica y es interesante ver cómo escribían, o sea, pues el escribano, pues, era el que escribía a nombre del rey, ¿no? Entonces, pero sí era el sello real que traía.
Entonces, estas documentaciones pues se emitieron durante toda la época colonial, ¿ya? Cualquier disposición pues era por medio de una real cédula. Entonces, pues vamos viendo esa serie de documentación, ¿ya? Y en esta primera etapa también, debido a una serie de denuncias que comenzaron a hacer principalmente la orden de los dominicos en las Antillas y posteriormente ya cuando pasan a tierra firme, de las denominadas leyes, fue la emisión de las denominadas leyes de Burgos. ¿Y por qué se emiten estas leyes? Pues comenzaron a denunciar principalmente el padre Montesinos y posteriormente ya Fray Bartolomé de las Casas, los malos tratos, el trabajo excesivo eh, al que estaba siendo sometida la población antillana. Entonces, esto provocó un rompimiento entre la orden religiosa y los encomenderos, ¿no? Y los conquistadores. Pero entonces, por eso es de que la corona emitió las leyes nuevas, ¿ya? Mediante esa discusión que habían entre Juan López de Palacios, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y Matías de Paz, que decían esas discusiones filosóficas que les decía si eran o no eran seres racionales, ¿no? Y entonces, la defensa que bien encarnizada que hace posteriormente Fray Bartolomé de las Casas, que trajo como consecuencia la emisión de las leyes nuevas, ¿ya? Entonces, en estas, ¿qué tenían de importante las leyes de Burgos? Primero, la abolición de la esclavitud, en teoría, ¿ya? En teoría, porque en la práctica virtualmente siguió existiendo. Entonces, pues esto trajo como consecuencia todavía los abusos sistemáticos, ¿ya? Pero reconocía de que la población indígena tenía que protegerse y tenía que protegerse la vida, ¿ya? Como un elemento fundamental del derecho natural, ¿ya? Entonces, y que debían de trabajar, pero el trabajo debía de ser de acuerdo a su complexión física, ¿ya? Y que el trabajo pues no tenía que, o sea, la evangelización no tenía por qué ser interrumpida, ¿ya? Por el trabajo, ¿ya? Entonces, después de cumplir con la faena laboral, pues tenían que cristianizarse en sus tiempos libres, ¿ya? Entonces, casi nunca había tiempo libre. Entonces, ¿qué estableció? De que los indios eran personas libres, ¿ya? Y que tenían que respetarse, tenían que tratarse con respeto, ¿ya? Otra cuestión era de que tenía que cristianizarse, la situación del trabajo no debía de romperse, la obligación del trabajo, y que se tenía que construir viviendas cerca de los centros de trabajo, ¿ya? Y que se les tenía que pagar un salario. Esto no se cumplía, era una paga ínfima la que se establecía. Y entonces las leyes de Burgos estuvieron en vigencia entre 1512 y 1542, ¿ya? Debido a esto, Fray Bartolomé de las Casas se traslada a la metrópoli, ¿ya? Y entonces, pues, hace esa defensa. Y producto de las leyes de Burgos, pues, es el requerimiento que ya leímos, y aquí no me voy a detener mucho, ¿ya? Y entonces Fray Bartolomé de las Casas redacta su informe y tiene esa controversia de Valladolid, en donde presenta pues sus argumentos para por qué es importante preservar la vida, por qué es importante regularizar los tratos que los encomenderos le están dando a la población. Entonces, por eso esto dio como resultado esa controversia de Valladolid y posteriormente la emisión de las leyes nuevas. ¿Y qué son las leyes nuevas y qué establecían? Se les conoce también como las denominadas ordenanzas de Barcelona, ¿ya?
En las leyes nuevas se establecía, pues, suprimir la esclavitud de manera definitiva, ¿ya? Pero la esclavitud indígena, pero se autorizó la esclavitud negra, ¿ya? Y en América, pues comienza el despoblamiento de el África, la venta de esclavos, ¿ya? Y traer tanto a las Antillas como también a tierra firme, a trabajar en la producción de del azúcar, ¿ya? Pero no el azúcar como la conocemos ahora, sino que el azúcar como, ¿cómo se llama? ¿Conocen la panela? Para nosotros es panela, para México es el piloncillo. Los ¿Sí? trapiches. Los ingenios. Entonces, Ingenios artesanales. Los trapiches son los ingenios sí, 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 artesanales. sí, sí, sí. Fíjese que el trapiche es pequeño y el Sí, ingenio ya fue mucho más grande y los ingenios industrializado. no. Bueno, la industria del momento, pero que ya utilizaban más bueyes, que ya construían, ¿cómo Los se llama? hornos, porque Los esos hornos, las hornos, pailas y toda la sí, cuestión de los canales, del canal hidráulico para alimentar la rueda, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, y para que trabajaran también en la ganadería, ¿ya? Entonces, eso es uno. Otra de las situaciones era de que les había platicado de que en las capitulaciones se establecían que debían de fundar ciudades y de que también tenían que beneficiarse, o sea, se beneficiaban con las encomiendas. Entonces, en estos primeros, por eso les hablé de los primeros conquistadores, ¿ya? Estos reclamaban sus mercedes reales, pero eh, dentro de los derechos que ellos establecían era de que estaba el papá conquistador, ¿ya? Y el hijo que al morir el papá, la esposa o el heredero que él designara iba a heredar la encomienda. Es decir, la encomienda iba a ser por 2 vidas. Y hay quienes reclamaban de que también el nieto podía heredar la encomienda. Entonces, esto trata de frenarse con las leyes nuevas, ¿ya? Y de decir, no, aquí la encomienda, cuando muera el último heredero, ahí queda, no más. ¿Cómo creen ustedes que recibieron esto? ¿Contentos y felices? No. Entonces, nuevamente, las leyes se acatan, pero no se cumplen. Entonces, pues bueno, también con esto, pues ya se suprime la esclavitud, ¿ya? Pero se siguió manteniendo la relación semiservil con la cuestión del repartimiento, ¿ya? Entonces, en Guatemala, este sistema de las leyes nuevas comienzan a implementarse en 1542 y el encargado de entrarlas a ejecutar y de venirlas a implementar fue Alonso López de Cerrato, ¿ya? Y mejor se iban apuntando, ¿no? Entonces, em, esto hizo de que hubieran reclamos en contra de la corona. Y también las leyes nuevas establecieron de que debían de formarse nuevos poblados indígenas, ¿ya? Algunas vías indígenas. Y vamos a ver de qué es esto cuando ya nos toque algo sobre el repartimiento, ¿no? Entonces, esta supresión de la antigua encomienda y el trabajo duro del repartimiento, pues entonces marcaba ¿cómo se llama? El traslado de los trabajadores de un lugar a otro. Y entonces esto también contribuyó a la disminución de la población y a romper con el tejido social, ¿no? Entonces, esto pues trata de suprimirse, aunque se mantuvo, ¿no? Bueno, otras consideraciones de las leyes nuevas. Primero, de que uno de los órganos administrativos que la corona había establecido, pues fue el Real Consejo de Indias, y vamos a ver por qué lo compuso y qué es lo que se reestructuró.
primero se había creado el virreinato de la Nueva España, en este caso que era México, porque ahí encontraron metales. Y se creó el virreinato de, ¿cómo se llama? De Perú, ¿ya? Que es la otra región para, ¿cómo se llama? Para donde encuentran metales. Y en el caso de Guatemala, con las leyes nuevas, se formó la audiencia, el tribunal de la audiencia, y la primera audiencia estuvo ubicada, la audiencia de los confines, que estuvo en la ciudad de Gracias, ¿ya? En Honduras, ¿ya? Que posteriormente se trasladó a la ciudad de Santiago de Guatemala, o sea, hoy Antigua Guatemala. Y entonces, además de que en la cuestión tributaria, ya el tributo no iba a ser para los encomenderos, sino que iba a ser para el rey. Entonces, es como reorganizar la manera de recaudar las ganancias para el rey. Entonces, pues le están tocando las gainas de los huevos de oro a los comenderos, ¿no? Entonces, y esto provocó pues bastante descontento, ¿ya? Y es por ello que la corona comenzó a enviar a sus funcionarios públicos por la cuestión de la corrupción, ¿ya? Bueno, entonces esto es parte del repartimiento, el traslado del trabajo. El repartimiento es el trabajo en sí, en las haciendas, en los obrajes, ¿ya? Y en los trabajos que dispusiera el encomendero. Bueno, la iglesia también tuvo su manera de juzgar crímenes relacionados, ¿ya? Delitos relacionados con la fe. Y entonces fue en 1478 cuando se funda ese tribunal en la, ¿cómo se llama? En la ciudad ¿cómo en España. Y entonces se traslada también a América. En Guatemala sí hubo inquisición, pero los casos fueron muy, muy escasos. Hay documentados, que yo conozco, hay documentados dos, el de Sor Juana de Maldonado y el caso de sodomía. En el caso de Sor Juana de Maldonado más se indica que es un caso como de venganza entre gobernadores, ¿ya? Porque Sor Juana de Maldonado era hija ¿cómo se llama? De un oidor, ¿ya? Y que tuvo el dinero para ingresarla a un, ¿cómo se llama? Convento. Entonces era una joven brillante, ¿no? Pero fue acusada de algunos de delitos con la fe porque para ese momento pues escribir ella es el sinónimo de ¿cómo se llama? De Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, ser poetisa, ¿no? Entonces, pues más fue una persecución como política de la denuncia que le hicieron a Sor Juana de Maldonado. Ahora el otro caso, el caso de sodomía, fue en contra de un cura que había violado a un niño. ¿Cómo se le llama ese delito ahora? Abuso sexual. Sí, pero en niñez, ¿cómo se llama? Pedofilia. Ujú. En ese caso, acá se llamaba caso de sodomía. Entonces, pues, ¿qué sucedió? El expediente ya no indica cuál fue el dictamen la resolución. Entonces, pues, se perdió. Bueno, entonces, hay algo importante. La Inquisición fue para ciudadanos españoles, o sea, para criollos, ¿ya? Para el caso indígena, lo que se tomó en cuenta fue la extirpación de idolatrías, ¿ya? Y este pues era, ¿cómo se llama? Era delitos de la fe de la población indígena, ¿ya? ¿Por qué? Porque se perseguía a que siguieran ejerciendo su espiritualidad, ¿ya? Entonces, los guías fueron acusados de hechiceros, ¿ya? De adivinos, entonces, pues había que perseguirlos.
y lo que les hablaba la última vez en el caso de Chichicastenango, de que los antiguos lugares de peregrinación que eran al aire libre, ¿ya? Pues ahora construyeron una ciudad, una iglesia sobre estos cerros, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si vamos a esta área, vemos de que la población sí entran algunos al templo, pero la mayoría del sincretismo se lleva a cabo en las afueras, ¿ya? ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo esa resistencia, ¿no? Entonces se da esa fusión entre elementos prehispánicos y elementos católicos, ¿no? Y a esto se le denomina sincretismo, ¿ya? Y todavía se sigue practicando, posteriormente ya con el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, pues esto ya es, pues, es un derecho, ¿no? En los sitios que antiguamente se hacía la peregrinación, algunos lo siguen practicando, ¿no? Y lo que les decía del caso de México, esta es la deidad prehispánica que es la Tonanzi, ¿ya? Y que ya a la española, pues crearon a la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Entonces, pues bueno, pues, esta cuestión del sincretismo. Entonces, y hay casos también en España, hay casos en el área antillana, ¿no? En donde se da la cuestión de la santería, ¿ya? En donde está la fusión entre los santos católicos y las deidades de origen la situación. Bueno, entonces, ¿dudas hasta el momento? ¿Comentarios? No, licenciada, ¿No? gracias. Bueno, entonces, otra representación de los, ¿cómo se llama? Del derecho, del cambio del derecho indiano, pues se dan con las denominadas reformas borbónicas, que son unas reformas de tipo administrativa y también, bueno, en todos los sentidos que la corona ya a manos de los Borbones, pues realizó, ¿ya? Para administrar América y obtener más ganancias económicas, ¿ya? Entonces, pues a estas, pues son las reformas borbónicas. Y aquí les hice una cronología ¿cómo se llama? Del derecho indiano, que está esa etapa caribeña, ya esta relacionada precisamente con la Casa de los Austrias. ¿Y por qué se le llama de los Austrias? Porque la mayoría de los monarcas eran de origen austriaco, ¿ya? Entonces, toda esa relación que se da entre las casas reales, pues es bastante interesante. Bueno, y entonces, pues esta llega al siglo XVII, ¿ya? Que es cuando se da el relevo de la Casa de los Austrias, el último rey de origen austriaco muere, y entran la Casa de los Borbones, ¿ya? Y es en donde se dan las reformas borbónicas, que esto llega hasta el siglo XIX, cuando se dan los procesos independentistas, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó el derecho indiano. Es más, cuando se dan esos procesos independentistas y la formación de los estados nacionales, todavía se siguió utilizando hasta bien entrado el siglo XIX parte del derecho indiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque no había una nueva legislación para los nuevos estados. Entonces, fue sobre la marcha que se fueron dando esos cambios. Bueno, entonces, para gobernar estos territorios que fueron tan importantes, eh, la monarquía, ¿ya? O el tipo de estado, pues es un estado monárquico de tipo absolutista, es decir, el rey concentra en su persona el Estado, ¿ya? Yo soy el Estado, dijo Luis XIV, ¿ya? Y era cierto, porque todas las funciones, todo, pues estaban concentradas en él, ¿ya? ¿Por qué? Porque era de origen, el poder emanaba de Dios, ¿no? Entonces, pues, todas las ganancias, la cuestión económica, política, religiosa, todo, pues ya era
en el rey y su cuerpo, sus funcionarios, ¿no? Todas las personas que ejercieron el poder a su nombre. ¿Ya? Entonces, por eso es el máximo administrador. ¿Ya? Y entonces aquí hay una cronología de las, ¿cómo se llama? De los reyes, ¿no? Y los periodos que cada uno va gobernando, ¿no? Entonces aquí tenemos de la Casa de los Austrias, tenemos los carlistas y los felipistas, ¿ya? Y la Casa de los Borbones, ¿ya? Entonces, ¿quiénes más o menos fueron? ¿Ya? Porque ya para 1517, pues ya había muerto los reyes católicos, ¿no? Ya quedaban sus herederos. Y el tiempo de impasse en donde la reina Juana, ¿ya? Pero ahí no dejaron que ella asumiera la corona. Estos son los gobernantes, ¿ya? Y pues todas esas reales cédulas y las disposiciones pues debían de pasar por los monarcas, ¿no? Y conocer y su cuerpo que lo asesoraba para gobernar. Entonces, cuando se organizaron las primeras expediciones de viaje, eh, desde el momento en que se embarca Colón, pues él debía de traer en la expedición, aparte del capitán de cada una de las carabelas y toda la situación, pues tenía que venir los denominados oficiales reales. ¿Y cuál era la función de estos personajes? Pues la función que ellos traían, pues es ir haciendo los registros sobre las ganancias que fuera produciendo el viaje. Además de que no en las embarcaciones no vinieran productos que estuvieran prohibidos para, ¿cómo se llama? Para comercializar, ¿ya? Entonces, estos oficiales reales, pues eran también autoridades y ellos no le debían fidelidad a Colón o a los otros viajeros, sino ellos venían, su fidelidad era con la corona. ¿Ya? Entonces, dentro de ellos, pues tenemos un tesorero, el factor, el veedor y el contador. Cada uno tenía distintas funciones y también venía un escribano, ¿no? El escribano que era el que llevaba los registros también de los lugares a donde se llevaban, que era los nuevos descubrimientos que se estaban realizando. Entonces, muchas de estas, ¿cómo se llama? Testimonios han servido como para ir contrastando qué es lo que dice Colón, qué es lo que está diciendo un capitán y qué es lo que dicen estos oficiales reales, ¿no? Entonces ellos vienen a nombre del rey. ¿Ya? Entonces, esto, algunos pues se quedaron en las Antillas, ¿ya? Y otros pues regresaron a la corona para rendir informes, ¿ya? No a la corona, regresaron a España, ¿ya? Les decía de que en la primera etapa de la que va de 1492 a 1500 aproximadamente, pues la corona manda a que hayan reuniones para ir concertando la manera en que se va a ir decidiendo la forma en que se va a gobernar y que se va a regular el comercio, el flujo comercial entre España y los territorios que se están agregando, porque para 1503 todavía pues faltan las exploraciones que se van a la América del Sur, ¿ya? Entonces, esto pues, y vemos que la circunnavegación eh, al mundo fue hasta 1519 que se concretó. Entonces, pues esto, España va viendo la necesidad de crear instituciones que le permitan organizar ese comercio y ese flujo comercial. Y algo importante que hay que tener en cuenta
es de que España mantuvo un control muy férreo sobre sus colonias, ¿ya? A este control se le conoce como ¿cómo se llama? Un monopolio comercial. Eh, España y sus colonias únicamente podían comercializar con la metrópoli, no podían comercializar con otra potencia más. De ahí a que posteriormente Inglaterra contratara a corsarios, ¿ya? ¿Cómo se le llamaron a esos corsarios posteriormente? Para que asaltaran las embarcaciones que iban de América hacia España. ¿Quiénes fueron esos corsarios? ¿Cómo se le conoce popularmente? Piratas. Sí, muy bien. Entonces, la institución que se creó para controlar ese flujo comercial, aparte del comercio y aparte de también de los viajeros que venían a América, se creó la Casa de Contratación de Sevilla en 1503, empezó a funcionar. Las capitulaciones que se firman posteriormente con las expediciones de conquista tenían que pasar por la Casa de Contratación, ¿ya? Y era en donde también se establecieron pues los funcionarios que veían todo lo relacionado a las cajas reales, ¿ya? Para cobrar el 20% que generara la explotación minera en América. Y a este se le conoció como el quinto real, ¿ya? Entonces, la corona siempre se reservó ese 20%, ¿ya? Entonces, todo lo comercial y toda la situación de las expediciones que venían acá tenían que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? En el actual sede de la Casa de Contratación, hoy está el Archivo de Indias de Sevilla, ¿ya? Les decía que ¿cómo se llama? La Casa de Contratación, no la Casa de Contratación, sino que toda la legislación española pues generó mucha documentación, ¿ya? Entonces hay copias de expedientes en varias partes de España, ¿no? Hay en España y hay en los países en donde se genera. Entonces, eso es algo fundamental porque pues nos ayuda a ir como rastreando en dónde están esas huellas, ¿no? Bueno, em, el Real Consejo de Indias, adscrito a la Casa de Contratación también se estableció una escuela de cartografía para ir, donde la ciencia de la cartografía fue bastante importante para ir dibujando los mapas, ¿no? Entonces, esto fue fundamental. Bueno, el Real Consejo de Indias, ¿ya? Fue real porque tenía su cédula real de creación. eh, Viendo las necesidades que estaban surgiendo para administrar jurídicamente la vida en América y ver todas las disposiciones de que era de lo que se necesitaba en América, pues entonces el rey mandó a organizar el Real Consejo de Indias, ¿ya? Entonces, este era un cuerpo colegiado de tanto de juristas como también de curas que aconsejaba al rey, ¿ya? Para administrar América, para nombrar a los funcionarios públicos, para enjuiciarlos también si había alguna denuncia y ¿cómo se llama? Habían unos juicios que se realizaban, que se llamaban residencias, ¿ya? En estos juicios, pues, el Real Consejo de Indias, pues, enviaba a los jueces para que vinieran a América a hacer las indagatorias sobre los señalamientos que se hacían a algún funcionario público, ¿ya? Y también todo lo relacionado con la legislación pasaba por el Real Consejo de Indias, ¿ya? Con todos
si había un juicio, ¿ya? Y llegaba al Real Consejo de Indias, las órdenes y los veredictos que otorgaba el Real Consejo de Indias eran inapelables, ¿ya? Entonces, para eso sirvió este Real Consejo de Indias. Y este se mantuvo durante toda la época colonial. Algo importante es de que estas son autoridades de ultramar, o sea, autoridades de la metrópoli, ¿ya? Que están en España, pero sus efectos se hacen sentir de una manera muy fuerte en América, ¿ya? Entonces tenemos el rey, la casa de contratación y el Real Consejo de Indias, ¿ya? Entonces son autoridades de ultramar. Los reyes nunca vinieron nunca vinieron a América, ¿ya? Después de las 6:30, si piden acceso, ya no voy a dejar entrar porque ya ahí ya se fue más de la mitad de la clase. Bueno, les decía que también de la mano con el Real, con la Casa de Contratación, pues estaba el Real Consejo de Hacienda, ¿ya? La vida del Real Consejo de Hacienda fue una vida un poco corta, ¿ya? Porque estuvo en funcionamiento entre 1523 a 1565 aproximadamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque había como una duplicidad de funciones con la casa de contratación. Entonces fue eliminado y luego queda solamente la casa de contratación. Pero este Real Consejo de Hacienda era el que veía la cuestión de las finanzas, ¿ya? Todo lo relacionado con la recaudación de impuestos y su administración pasaba por el Real Consejo, ¿ya? Entonces estaba el tesorero, estaba el escribano, ¿ya? Que eran los funcionarios como de mayor envergadura, y luego pues ya venían otra serie de secretarios que eran los que hacían como estudios sobre ¿cómo se llama? Las posibles fuentes de ingreso, ¿ya? Para agenciarse de fondos, ¿no? Entonces, ellos solicitaban diversos informes a las autoridades locales, ¿ya? Para posteriormente, hacía como, ¿qué institución en la actualidad encontrarían ustedes semejante a esto? Contraloría General de Cuentas. Exacto, ¿ya? Entonces, pues bueno, esos son. Yo lo dejaría acá, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, comentario. Hay más, pero vamos a continuar la próxima clase. Ya hay calendario de exámenes, ¿ya lo tienen? Ya lo tenemos. Ya, gracias. Nos toca el 26, ¿verdad? Nos toca el 26. Entonces, vayamos poniéndonos al día entonces, jóvenes, y nos quedamos ahí. Vayamos leyendo, por favor. Capítulo 8 sería hoy. Sí, lea. El El 28 es 28 licenciado. Muy dice, bien. disculpe, Por eso les estaba preguntando. Muchas gracias. Entonces nos toca el 28.